Hola a todos. El caso Daniel Sancho es posiblemente uno de los más mediáticos en la historia del true crime español, ya sea por ser el hijo del famoso actor Rodolfo Sancho, también nieto de Sancho Gracia, o porque cuando cometió el crimen era agosto en 2023 y había muy pocas noticias. Pues bien, hoy vamos a echar un vistazo a otros criminales que cometieron el mismo crimen que Daniel Sancho, quitarle la vida a alguien y cortarlo en cachos, pero que no tuvieron ese espacio mediático, aunque la magnitud del crimen continuara siendo el mismo. Antes de empezar, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal, compartir el vídeo con alguien que penséis que le pueda gustar, activar la campanilla de las notificaciones y ponerme en un comentario algún vídeo que os gustaría que hiciera en el futuro. Y ahora, sin más preámbulo, vamos con los 8 casos de personas que cometieron el mismo crimen que Daniel Sancho. En Lanzarote, Raúl Díaz denunció aparentemente la desaparición de su esposa, pero la policía pronto descubrió lo sucedido. Después de quitarle la vida a Romina, inicialmente afirmó haberla encontrado muerta, Díaz intentó deshacerse del cuerpo colocándolo sobre una barbacoa de gas con la cabeza y el tronco en la parrilla y las piernas colgando fuera debido a la falta de espacio. Encendió el gas y prendió fuego al cuerpo según detalla el informe judicial. Más tarde llevó el cuerpo al cuarto de la lavadora. Durante los días 2 y 3 de enero del año 2019 desmembró el cuerpo de Romina, usando sus propias manos y la barbacoa como herramientas de disección. Puso los restos en bolsas y los arrojó al mar. Solo se encontró un pulmón, lo que fue suficiente para que el ADN confirmara su culpabilidad, resultando en una condena de 15 años y 9 meses de prisión. Desmembrar un cuerpo para ocultar evidencias del crimen es un delito atroz, pero hacerlo para consumir el cadáver lleva la degradación a un nivel aún más extremo. Esto fue lo que hizo el conocido como parricida caníbal de Ventas, un barrio de Madrid, en la casa de que la policía descubrió el 21 de febrero de 2019. Un chico peculiar, Alberto, le quitó la vida a su madre después de años de abusos y maltratos. Una amiga de la víctima denunció su desaparición, preocupada porque no podía localizarla y sabía que su hijo era un chico raro. La mujer tenía 66 años. Alberto, de 22 años, mató, desmembró y guardó los restos de su madre en táperes, más de 1000 pedazos para cocinarlos y comérselos. En este caso, el parricida había sido internado previamente en un hospital psiquiátrico y tenía antecedentes por maltratar a su madre. Fue condenado en 2021 a 15 años de prisión sin ningún eximente, cumpliendo su condena en una cárcel y no en un psiquiátrico como solicitaba su defensa, ya que no se reconoció una alteración psíquica en el momento de los hechos. Además, las pruebas demostraron que se alimentó durante 15 días con los restos del cuerpo de su madre. Leonardo, un tatuador conocido como el Carnicero, era un hombre con inquietantes aspiraciones. Emilce, de 18 años, ya lo conocía porque había sido su cliente de tatuajes y también le compraba medicamentos ilegales. La noche del 15 de octubre, Emilce fue a verlo para conseguir estos medicamentos. Leonardo afirmó posteriormente que como parte de un juego sexual le puso una máscara y que al volver después de beber algo la encontró sin vida. Sin embargo, la realidad fue que él le hizo muchísimo daño antes de asesinarla. En su casa de Valdemoro, en Madrid, la policía encontró numerosos objetos sadomasoquistas, armas y fotografías de famosos asesinos en serie. Leonardo Valencia, también conocido como el abogado de las causas perdidas y el actual abogado de Daniel Sancho, así como Rafael Escobedo en el caso Urquijo de los años 80 y diversas celebridades en sus problemas financieros y varios mediáticos. También fue el abogado defensor de Rocío Baninkoff, el que metió en la cárcel a Dolores Vázquez, de manera totalmente inocente y sabido bien por él. La Guardia Civil fue alertada por una llamada de su exnovia de Leonardo, quien nerviosamente confesó haber ayudado a deshacerse de un cadáver.
Mostró a los agentes una foto en su móvil de un cráneo humano en el salón de su casa. Relató que al entrar en el baño vio la bañera ensangrentada y a su exnovio limpiándose. Leonardo acababa de desmembrar y mutilar el cuerpo de Emilce, a quien previamente había quitado la vida por estrangulamiento y rematado con una puñalada en el tórax. Además, según la sentencia que lo condenó a 25 años de prisión, ejecutó actos de menosprecio en el cadáver de la víctima. Antes de conocer su condena, expresó su arrepentimiento. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid lo condenó a 25 años y 5 meses de cárcel por su crimen. A finales de 2022, un hombre de unos 40 años, originario de Barcelona, llegó a un pequeño pueblo de Penedès, que se llama Pontons, y compró un terreno boscoso. Dijo que planeaba instalar una caravana allí y necesitaba construir una fosa séptica. A los vecinos les llamó la atención que cavara un agujero tan profundo de aproximadamente 2 metros y que cercara la zona, además de plantar lavanda sobre el agujero. Pensaron que podría estar involucrado en algún delito medioambiental como enterrar animales sin permiso, por lo que alertaron al Seprona. Sin embargo, la sorpresa fue que no se trataba de maltrato animal, sino de quitarle la vida y cortar en cachos a una mujer. Jorge Ferrandis ingresó en prisión el 3 de enero de 2023. Es un actor de teatro y profesional de la esgrima, quien, según se supo más tarde, le quitó la vida a su novia en su casa de Travesera de Gràcia, en Barcelona, en julio de 2021. Durante más de un año ocultó su cuerpo desmembrado en el congelador mientras decidía cómo deshacerse del cadáver. Los Mossos d'Esquadra no tienen ninguna denuncia por la desaparición de la joven, ni por parte de su familia ni de sus allegados, lo cual añade mucha más tristeza al asunto. A día de hoy se continúa la investigación, por lo que todavía no tenemos el tiempo que va a pasar en la cárcel. El 13 de agosto de 2018 los bomberos fueron llamados a una nave industrial en el barrio madrileño de Usera debido a un pequeño incendio. Sin embargo, al llegar encontraron una maleta rodeada de un charco de sangre. Todo indicaba que alguien había intentado incendiar el edificio para hacer desaparecer la maleta, que contenía un torso humano sin cabeza ni extremidades. El rey de la mentira, César Román, conocido como el rey del cachopo, intentó defenderse en el juicio diciendo que la chica que habían encontrado, de nombre Heidi, había sido víctima de una mafia policial que traficaba con droga y que ella era una de sus mulas. Meses después, la policía identificó a la víctima, la que ya hemos mencionado, Heidi, de apellido Paz, una hondureña de 25 años que era pareja de César Román. Román fue detenido en noviembre de ese mismo año en un restaurante de Zaragoza donde trabajaba bajo una identidad falsa. Había intentado cambiar su apariencia adelgazando, rapándose la cabeza y dejándose barba, pero los dueños del establecimiento le reconocieron en un programa de televisión y avisaron a la policía. El año pasado, el Supremo confirmó su condena a 15 años de cárcel. Daría, de 22 años y origen ruso, había sido adoptada por una familia española con la que mantenía escaso contacto. En 2015 conoció a Manuel, un camarero 20 años mayor que ella, y comenzaron a vivir juntos. Un par de años después, ella decidió poner fin a la relación, pero él se negó. La madrugada del 6 de octubre de 2017 discutieron en la habitación que aún compartían en Alcalá de Henares, a pesar de que ella ya había manifestado su intención de irse. Manuel tomó un cuchillo de cocina de 16 centímetros y la apuñaló 2 veces en la espalda. Los días siguientes, Manuel se dedicó a cortar el cadáver en cachos en la ducha de la habitación y a meterlo en un arcón congelador. Su vida continuó con normalidad durante 1 año y 4 meses, conviviendo con el cuerpo de Daría en el arcón. La policía registró la habitación el 7 de febrero de 2019 después de recibir una denuncia de la familia de la chica, quien sospechaban que algo andaba mal a pesar de que Manuel se hacía pasar por ella en redes sociales. Manuel fue condenado a 25 años. En el juicio afirmó: no fue violencia de género ya que actué en defensa propia.
Patrick Nogueira, un brasileño de 19 años, no se engaña a sí mismo. El 17 de agosto de 2016 le quitó la vida a su tío Marcos, a su esposa Janaína y sus dos hijos, David y María, de 1 y 4 años. Luego cortó los cuerpos en cachos y los metió en varias bolsas de basura que dejó en el salón de su chalet en una urbanización de Guadalajara. El fuerte olor de los cadáveres llevó a los vecinos a alertar a las autoridades. La policía rápidamente identificó al autor del crimen, quien ahora cumple 3 condenas de prisión permanente revisable y otra de 25 años por quitar la vida con alevosía. El caso acaparó titulares y muchas horas de televisión, no solo por la atrocidad cometida, sino también por lo inexplicable que resultaba que un estudiante de una familia cometiera tal salvajada. Sin embargo, había indicios. 3 años antes de la matanza de Pioz, Patrick había apuñalado a un profesor en plena clase. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad y el vídeo se hizo viral en Brasil, pero Patrick recibió una sanción de 45 días de trabajos comunitarios. Lo más sorprendente de este caso aún no ha llegado. Nogueira iba relatando y fotografiando minuto a minuto aquella noche de terror a su mejor amigo por WhatsApp. Este amigo, quien fue absuelto de complicidad, respondía con risas y sugerencias para escapar, alegando que actuó así por nerviosismo. Varios amigos más tuvieron acceso a estos mensajes en las horas siguientes, pero ninguno, salvo una chica de 17 años, avisó a la policía. En el sótano de la vivienda en Majadahonda donde residía Bruno Hernández había una picadora industrial. Allí trituró en 2010 el cadáver de su tía Liria y en 2015 el de su inquilina Adriana. La desaparición de esta última, una argentina de 54 años, llevó a la Guardia Civil a la casa en la que Hernández alquilaba habitaciones. Los perros detectaron restos humanos en las paredes del sótano, perceptibles pese a haber sido pintadas, así como muestras grandes de un charco de sangre o un arrastre. ¿Quién fue el abogado defensor? Pues otra vez Marcos García Montes, haciendo gala de las defensas más raras de la historia. Hernández fue condenado a 27 años de cárcel y recurrió la sentencia alegando que padece esquizofrenia, lo cual debería considerarse un eximente. Su historial incluía varios episodios psiquiátricos alarmantes desde la infancia. Vivió en varios países con su padre, que era cocinero, mientras su madre, que lo tuvo a los 15 años, intentaba localizarlo recurriendo incluso al programa de Paco Lobatón. Sin embargo, el Supremo descartó que la esquizofrenia anulara sus facultades mentales cuando cometió los crímenes. De hecho, tras matar a su tía, cargó a su cuenta recibos por un total de 33.000 euros y falsificó su firma en un contrato por el cual la fallecida le cedía la casa de Majadahonda, donde terminó en la trituradora. La madre de Hernández insistió en el juicio que su hijo debería estar en un hospital y no en la cárcel, alegando que dejó de tomar la medicación para tratar su enfermedad por miedo a que lo dejara impotente.